Bueno, vamos a ocuparnos ahora de las estadísticas preocupantes y alarmantes, estadísticas que dan cuenta del diagnóstico de la educación argentina en comparación con muchos países del mundo, entre ellos 10 países latinoamericanos que participaron de una nueva edición de las pruebas PISA, que son las pruebas que se realizan a través de la OCDE y que miden el desempeño de los alumnos en diferentes áreas de la educación como lenguas, matemáticas y ciencias. Es un programa internacional de evaluación de los alumnos que muestran lo que ya venían anticipando otras pruebas. La educación argentina está estancada, incluso ha retrocedido a nivel mundial y regional. En nuestro país más del 50% de los chicos tiene bajo nivel en matemática, en ciencia y en lectura, y lo que está indicando el informe es que nuestro país retrocedió a nivel regional respecto del 2000 y del 2012. Hay que decir que los resultados de 2012 han sido muy cuestionados. La información que entregó el gobierno argentino a esta instancia internacional ha sido muy cuestionada. Sí, y además hay que recordar que en el año 2015 directamente la Argentina fue eximida del examen, fue eliminada del examen por las anomalías que presentaba la muestra de los exámenes que habían sido enviados, ¿no? De las evaluaciones de los alumnos que habían sido enviados para esta evaluación internacional. El título general habla de un 50% de los chicos que tiene bajo nivel en estas áreas que son matemáticas, ciencia y lectura, pero vamos a ver el ranking que presenta PISA y que ayer ha demostrado que la Argentina está, por supuesto, muy deteriorada en lo educativo. Bueno, en términos generales del relevamiento, hay que decir que nuestro país quedó en el puesto 63 de 77 participantes. Pero vamos a ver lo que sucedió a nivel regional. En lectura, nuestro país ha quedado séptimo, solo seguido por Panamá y la República Dominicana. Liderando el ranking aparecen Uruguay y Chile, como en todas las instancias. Bueno, lo mismo en matemáticas, Argentina ha quedado muy por debajo en el promedio de América Latina, está allí debajo de Brasil. Y en ciencias, bueno, un poco mejor el desempeño, pero claro, estamos hablando de una situación de mucha vulnerabilidad porque Argentina queda en todos los casos en la base de la tabla, ¿no? En comparación con todos los países y también con los países latinoamericanos. De 10 países que participaron, Argentina no logra superar el séptimo puesto nunca. Bueno, dentro de esta performance, el mejor desempeño se registra en ciencias mejor que lectura y matemática. Pero vamos a hablar un poco más sobre este estudio, sobre este ranking mundial, y nos ponemos en contacto con un especialista. Le damos la bienvenida a Manuel Del Pino, director de innovación del Observatorio Argentinos por la Educación. Manuel, muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlos, un placer hablar con la tierra de Pablito Aymar. Muy bien, bueno, muchas gracias por estos minutos y la referencia también a este ídolo que tenemos, Pablito Aymar. Bueno, las primeras impresiones, ¿algo que sorprende al observatorio o algo esperado? Creo que nunca esperamos que los resultados empeoren, ¿no? Más allá de que podamos tener una tendencia o que podamos pensar que es para donde va la secuencia, creemos que estamos un poco preocupados. Y al mismo tiempo nos gustaría que sirva como una alarma, ¿no? Como un termómetro. Siempre hablamos de que las pruebas no deberían ser algo que juzga, que vuelca una actitud por ahí de castigo sobre las escuelas, sobre la comunidad educativa, sino más bien debería alertar a quienes gestionan el sistema educativo para entender que estamos con un síntoma, ¿no? Que hay fiebre alta, si se quiere, para usar analogía, y tenemos que poner más recursos, más medidas y planificar hacia el largo plazo para revertir esta situación que es, como ustedes bien introducían, alarmante a nivel regional y a nivel internacional para la Argentina. Bueno, medir para qué podría ser la pregunta, si efectivamente después se hacen los cambios. Y la otra pregunta es por qué despierta tanta reticencia a evaluar la educación, ¿no? Aparecen los gremios, aparecen muchos pedagogos, muchos actores de la educación que se niegan a que los alumnos sean evaluados y los docentes también en otras evaluaciones que se realizan, ¿no? Desde ya, nosotros tenemos un lema que es medir para mejorar, y justo me introducías a ese mismo lema. No creemos que por medir las cosas van a cambiar nomás, ¿no? Y que por tener una medición las cosas van a mejorar, pero sí a partir de la medición hacer planes a largo plazo que ayuden a mejorar esto. Y un claro ejemplo es, por ejemplo, la nación de Perú, que para el año 2000 era de las peores naciones del ranking,
Y, por ejemplo, en lectura, ellos han logrado mejorar desde el año 2000 al 2018 74 puntos de la prueba, que es algo así como algo que usa la prueba para decir que han mejorado 2 años de nivel académico en lectura, mientras nosotros retrocedimos en ese mismo tiempo 16 puntos. Entonces, se puede ver claramente que con políticas públicas y con seguimiento hay mejoras en 10, 20 años y han sacado una diferencia con nosotros en ese tiempo de 90 puntos, ¿no? Entonces, a la primera pregunta, medir para mejorar. Y desde mi postura o lo que yo puedo pensar de por qué hay tanta resistencia, es muchas veces porque las pruebas son mal analizadas, son mal usadas, ¿no? Es decir, como decía al principio, se usa como un castigo, se usa como para hablar un día de la educación y hablar mal de la educación y luego pasar a otro tema. Y creo que en ese sentido la comunidad educativa ha recibido muchas críticas, pero luego poco apoyo para poder resolver esto, ¿no? Entonces, creo que una buena forma de que las pruebas tengan un lindo uso y sirvan para lo que queremos hacer es que las tomemos como lo que son, una foto, una radiografía que nos dice cómo estamos, que nos dice en dónde hay que poner más foco, que nos dice cómo estamos en comparación con otros y qué caminos podemos seguir para mejorar. Bueno, recién, Manuel, hablabas de la evolución de Perú en este ranking y hacías hincapié en las políticas públicas que se despliegan en educación. ¿Con qué relacionás este retroceso en Argentina? ¿Tiene que ver con la falta de políticas públicas? ¿Tiene que ver con la falta de inversión? ¿O tiene que ver con los números que se han entregado y que no son correctos, no fueron correctos los anteriores? ¿Cómo lo evaluás vos a nuestro caso puntual? Desde nuestro punto de vista hay 2 factores principales. El primero, la educación no está exenta de la realidad argentina, ¿no? Si el punto de partida nuestra es el año 2000 y todos sabemos lo que pasó en el 2002 y lo que fue sucediendo hasta el 2018, todos los indicadores del país empeoraron en comparación con el año 2000, ¿no? Entonces, la educación no está exenta. Hoy más de la mitad de los jóvenes en Argentina están debajo de la línea de la pobreza. La escuela tiene muchos más desafíos que el solo, digo solo entre comillas, ¿no? Educar. Entonces necesitan mucho más apoyo y mucho más soporte. Al mismo tiempo hay cosas que desde las políticas públicas no cumplimos. Nosotros tenemos una ley que aboga por 6% del PBI invertido en educación para toda la nación. Lo hemos cumplido solo en un año. Tenemos otra ley que pide por 180 días mínimos de clase. No lo hemos podido garantizar para las escuelas del país. Ustedes saben, se pierden días por problemas de infraestructura, falta de servicios, por problemas de gremiales, de docentes y de personal no docente, y en ese sentido no le podemos garantizar a los estudiantes continuidad en su educación y en su pedagogía, que eso impacta mucho. Y al mismo tiempo, algo que puede parecer menor, todos los países de la región tienen un sistema para poder seguir en línea qué es lo que sucede con el sistema educativo, es decir, el Ministerio de Educación nacional o provincial puede saber qué es lo que sucede con una escuela, si está abierta, puede saber si un alumno, un estudiante, una alumna está faltando mucho y hacer una política pública que vaya detrás de esa alumna y le dé soporte, entienda por qué no va, si tiene un tema social, un tema familiar, un tema económico, dar programas para que no abandone la escuela. Entonces, hay otra parte muy ciega del sistema educativo que es no tenemos un buen sistema que le permita a quien lleva la educación poder seguir un rumbo, ¿no? Es decir, la educación es un buque gigante que no tiene GPS, no tiene compás, y no se puede saber. Es decir, ustedes hoy seguramente en el noticiero pueden hablar del clima, pueden hablar de si alguna ruta está cortada, pueden hablar de si hay calles que no están funcionando, pueden pronosticar clima futuro. Bueno, un ministro de Educación no sabe si todas las escuelas del país estuvieron abiertas hoy, que eso también es algo alarmante. Bueno, está claro que el problema y el diagnóstico de esta realidad que estamos describiendo con números no tiene que ver solo con días de clases que no se cumplen. Ahora, me gustaría detenerme en un punto también del que no hablamos, pero ¿qué pasa con los contenidos? Hoy la educación argentina está dando los contenidos que los chicos necesitan para su vida, para poder desenvolverse a futuro profesionalmente, laboralmente, para insertarse en la vida en sociedad, o estamos cortos? Lo que muestra la evaluación es que no, porque como bien mencionaban ustedes al principio, más de la mitad de los estudiantes están en el nivel más bajo de 6 niveles en lectura. Y si ustedes pueden analizar las preguntas que se hacen, son preguntas del día a día, ¿no? De comprender algo que aparece en un diario, de comprender algo que aparece en un posteo digital. Y en matemáticas, el 70% de los chicos, o casi el 70%, están en ese nivel 1 de 6. Entonces, y ahí también son como ejercicios de, si voy a estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero si voy a un supermercado y tengo 2 ofertas, ¿cuál es la oferta que en verdad me conviene más? Y son cosas del día a día.
y vemos que estos chicos, estos estudiantes de 15 años, en el 70% en matemáticas, están en ese primer nivel de comprensión. Y eso también es algo alarmante. Por otro lado, lo que no se suele hablar mucho es que en todas las asignaturas, en lectura, en ciencia y en matemática, tenemos menos del 1% de los estudiantes en los dos niveles más altos, ¿no? En 4 y en 5. Y eso también es alarmante porque muestra que está impactando en toda la cadena, ¿no? No es solo que en un cierto sector de la sociedad no se están logrando los resultados, sino que tampoco tenemos alumnos o estudiantes en los niveles más altos. Y bueno, ahí hay también otro síntoma de decir, bueno, ¿qué está pasando con los contenidos? ¿Qué está pasando con la continuidad y con los recursos que tiene la escuela para llevar esas dos cosas, ¿no? Contenidos y continuidad. ¿Hay una flexibilización en la educación, en la escuela argentina, que puede resultar contraproducente también para los alumnos? La verdad que no sabría decirte bien el caso puntual. Me parece que otro buen resultado que arrojan las pruebas, hay mucha evaluación sociocultural en las pruebas que todavía no se han llegado a analizar porque es un texto muy largo el informe o la serie de informes que da la OCDE, y ahí habría que entender más qué es lo que están respondiendo los estudiantes atrás de eso, ¿no? ¿Sabes por qué perciben a la escuela, cómo perciben a los docentes, cómo perciben, bueno, su educación, claro, el impacto que está teniendo sobre su vida. Falta todavía estudiar sobre eso, que creo que en las próximas semanas vamos a poder ir generando mejores informes en el sentido de más profundo sobre lo que arrojó la prueba. Claro, ¿sabes por qué lo pregunto? Porque es como una cuestión también bastante instalada en la sociedad, la frase que dice: la escuela de hoy no es la escuela de antes. Antes nos preparaban y con hacer el primario, los 6 años de primario, 7 años de primario, una persona podía desenvolverse en la vida sin ningún tipo de inconvenientes. Muchos de ellos no tenían acceso a la educación secundaria. Hoy transitamos educación secundaria, educación universitaria, y terminamos la universidad y nos encontramos con jóvenes que no pueden comprender un texto, por ejemplo. Sí, hay 2 informes muy interesantes en nuestra web, que si los oyentes quieren entrar, la web es www.argentinosporlaeducacion.org, que hablan de esto. El primero es el informe mismo sobre las pruebas PISA, y el segundo hay un informe que se llama Segregación Escolar, y lo que mostramos en ese informe es cómo en las últimas décadas la escuela argentina se ha ido concentrando y ha perdido diversidad de estudiantes por nivel socioeconómico. Y eso antes también generaba una riqueza cultural muy fuerte. No sé si ustedes recuerdan, pero yo hablo con gente mayor a mí y me dicen, cuando yo iba a la escuela, compartíamos la misma escuela con el hijo del dueño de la empresa, el gerente, los directivos, los empleados, todos los hijos de todos los que estaban en la empresa o en la economía, ¿no? Del verdulero, del carnicero, todos compartíamos la misma escuela pública. Y ahí se genera una diversidad cultural que es muy rica y enriquece a todos, porque cada familia lleva su bagaje o su capital cultural, ¿no? Y lo que vimos en los últimos años es que hay una tendencia a concentración en unas escuelas de alumnos o estudiantes con niveles socioeconómicos más empobrecidos o más golpeados, y otra de alumnos o estudiantes con niveles socioeconómicos más favorecidos. Y esto genera que esa mezcla y ese capital cultural no se lleve de un lado al otro, que por ahí va un poco hacia tu pregunta, ¿no? En el pasado, la escuela era un lugar de diversidad y donde se equiparaban, por ahí se podía llevar más al día diferencias culturales que vienen desde la casa de cada uno, ¿no? O capital cultural que viene de la casa de cada uno. Y lo que está demostrando un poco estas pruebas es que el sistema educativo argentino no está logrando hoy darle a los chicos que no tienen ese capital cultural o esos conocimientos adquiridos en la casa, la posibilidad de adquirirlos y emparejarlos con los que sí lo tienen, ¿no? Bueno, gran desafío. Consultamos con frecuencia los informes que preparan ustedes, muy interesantes, muy interesante el trabajo que hace Argentinos por la Educación. Consultarte, Manuel, hace algunas semanas estuvimos hablando con un colega tuyo del observatorio y nos daba cuenta de esta iniciativa por comprometer a los candidatos presidenciales con un programa educativo. Lograron reunirse con Alberto Fernández, los recibió el equipo de Fernández. ¿Cómo le fue con la fórmula electa? Por el momento no, y gracias por la introducción. Nosotros recibimos propuestas de 5 de los 6 candidatos. Del Frente de Todos no pudimos recibir propuestas. Están también todas en nuestra web, si las quieren consultar. El punto que estamos esperando es que se defina quién va a estar a cargo del Ministerio de Educación, que entendemos que es este viernes. Hay rumores, pero bueno, hasta que no esté puesto el cartelito en el escritorio, no sabemos bien con quién hay que hablar. Y siempre estamos muy abiertos a seguir trabajando, y nos encantaría que la gestión entrante ponga mucho foco sobre todo en esto de tener un sistema a nivel nacional
que al Ministerio de Educación le permita saber qué sucede en la educación argentina. Y de ahí pautar políticas públicas y poner recursos en eso. Pero bueno, estamos un poco a la espera. Antes de terminar, sí, no quería dejar de comentarles un poco de los resultados de Córdoba, porque Córdoba tuvo una participación propia en las pruebas y creo que está bueno celebrar que estuvo por encima del promedio nacional, ¿no? En los 3 niveles, en lectura, en ciencias y matemáticas estuvo por encima y un poco más cerca de quien está al tope de la Argentina, que es Cava, la ciudad de Buenos Aires, y un poquito más cerca también del promedio de Chile, que es como el tope regional. Eso también lo pueden encontrar en el informe que está en nuestra web, pueden ver los resultados de Córdoba en cada una de las asignaturas. Claro, porque válido también es decir, porque mucha gente quizás no lo advierte, que hay una política educativa macro que es la que se delinea a nivel nacional, pero luego las provincias son las que se hacen cargo del día a día de la educación. Por eso Córdoba ha logrado mejores resultados que la media nacional, ¿no? Muchísimas gracias por el contacto, Manuel, ha sido muy amable. Gracias y que tengan un gran día. Igual, igual. Bueno. Para seguir pensando, siempre es necesario tomarse esos minutos, hablar de la educación, quizás no hacerlo siempre que hay un resultado en este caso, pero sí tomarse los minutos de hablar porque es el principal capital que tenemos, ¿no? Tenemos que cuidarlo y Argentina además es emblema en la cuestión educativa por toda la lucha y lo que se trabaja por la educación pública, gratuita y de calidad, ¿no?